Hola, ya me he cortado el pelo, por fin. Había una barbería abierta hace ya unas semanas. Por fin, había una barbería abierta y me he cortado el pelo. Bueno, pues hoy me he acordado de un tema que obviamente ya la gente lleva mucho tiempo hablando de ese tema y pues hay gente que no sabe por qué y qué pasa y qué pasa con ese tema. Y es esta propaganda tan que en unos pocos días pues ha sido apabullante, ¿no? Esta propaganda de izquierdas en que, bueno, es muy radical. Realmente lleva mucho más de unos días. Lo que pasa es que hace unos días pues ha habido una especial actividad, mucho más protagonismo de lo habitual, pero realmente ya lleva un tiempo la propaganda feminista, la propaganda izquierdista lleva mucho tiempo con el tema radical. Es un tema radical que hay mucha gente que dice, pero es que eso no hay quien se lo crea, ¿no? Bueno, hay quien se lo cree, pero la mayoría de la gente no se lo cree. Pero parece que no hay disidencia, parece que nadie dice nada. Y entonces uno dice, bueno, es que si esto es propaganda de izquierda tan radical, ¿es que la derecha no dice nada o qué? ¿Qué le pasa a la derecha? Es que parece que no hay ninguna oposición a esta propaganda. Pues más o menos es así, hay una oposición, pero muy poca, muy escasa. Una presencia pues testimonial. O sea, se le da vía libre a la propaganda de izquierdas. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues es posible porque, en cierto modo, para explicarlo de alguna manera, la democracia, al menos como se entiende en España, es como una moneda que tiene dos caras. Y las dos caras están equilibradas. Es como se entiende la democracia. Tienen que estar equilibradas las dos caras. Entonces, vemos que hay mucha propaganda en el lado de la izquierda y de la derecha no vemos nada. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, pues el equilibrio está en que se pactan unas cosas según los parámetros que tanto a uno como al otro le convienen más. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tienen los mismos parámetros. La izquierda y la derecha están equilibradas porque tienen el mismo peso, tienen el mismo protagonismo, el mismo poder, pero no tienen exactamente los mismos parámetros porque son diferentes. En cierto modo son diferentes y en cierto modo son iguales, pero tienen sus ideologías distintas, ¿no? Y entonces lo que se hace es que lo que sucede realmente es que las empresas, con esta situación que está pasando, pues van a empeorar la situación de los trabajadores, van a empeorar sus condiciones y eso pues lo están pactando. ¿Y qué es lo que pasa? Que la derecha pues no tiene tanta propaganda. Lo equivalente a la propaganda sería la empresa. El perfil promedio del derechista se fija más en la actividad de la empresa que en la propaganda. El izquierdista no. Ese se fija más en la propaganda. Y por lo tanto el equivalente a la propaganda en la derecha es la empresa. Y las empresas se identifican en cuanto a propaganda o cuanto a ideología o imagen, se identifican más con la derecha. Aunque luego les pueda convenir más casarse políticamente con unos o con otros, porque eso ya es otra cosa. Pero en principio, ¿no? La imagen que quieren dar de derechas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Pues se pacta con la izquierda se queda con la propaganda y la derecha pues se queda con la empresa. Es decir, en este caso lo que sucede
pues las condiciones en las empresas pues están fatal, están empeorando muy rápido. De hecho, ya pues en España pues son inimaginables las condiciones, son del tercer mundo. Bueno, de hecho, yo cuando trabajaba, ya prácticamente cuando empecé a trabajar hace muchos años ya eran muy malas, pues ya ahora deben de ser pues africanas, vamos, sin exagerar nada. Y no se habla de ello. Entonces, lo que se pacta es que siendo que el Estado no puede oponerse a esas modificaciones de la empresa, este empeoramiento en las condiciones contra el trabajador, no puede oponerse en esta situación de pobreza, pues lo que hacen es pactar con la izquierda para que los elementos o los grupos que son más combativos en este asunto, pues desaparezcan o no se les dé ninguna propaganda ni ningún protagonismo. Entonces, estos elementos pues, son los sindicatos, básicamente los sindicatos. También grupos políticos radicales que bien pueden ser de la lucha obrera, pero especialmente los sindicatos. Eso se ha pactado claramente. Hace 15 años recuerdo que en las noticias una de las cosas que casi siempre se hablaba de una manera con mucho protagonismo, con mucha importancia en primera plana, en las primeras noticias y con más tiempo, bueno, aparte del fútbol, pues eran los sindicatos. Era muy frecuente que se hablase de los sindicatos en las noticias con más importancia, o al menos dándole más importancia a la opinión de los sindicatos que a los partidos políticos. Hace 15 años. Ahora de los sindicatos ya no se habla. Esa es la parte que se ha pactado, básicamente. Obviamente pues se habrá pactado más matices, pero eso es lo principal en que tenemos que fijarnos. Unos empeoran la situación del trabajador y otros pues hacen desaparecer a los sindicatos. Entonces, ¿qué es la parte que ganan? Pues como he dicho, unos tienen vía libre para empeorar las condiciones y ganar más dinero, porque así pues tienen que gastar menos dinero en buenas condiciones, tienen menos reparos y tienen menos pegas para hacer lo que les conviene, y los otros pues tienen vía libre y protagonismo en su propaganda. Entonces se pacta y ¿cómo se hace? Pues bueno, toda la gente que se va al paro o que se queda sin nada que hacer, cuando se reduce la actividad de los sindicatos y de los partidos políticos que quieren una revolución, pues se gana en la parte en que se amplía toda la actividad de propaganda por la que se ha pactado esto. Es decir, se deja de hacer propaganda básicamente por el obrero y se hace propaganda, se sustituye por otras cosas en las cuales se coloca a los que se han quedado sin nada que hacer en la actividad previa, al pararse la actividad previa, y toda esta nueva propaganda está encauzada a ningún sitio, va a ningún sitio. Son nuevas reivindicaciones que están diseñadas para pues, que sirvan para agitar y sirvan para estimular y motivar y reunir gente y que la gente se lo crea, pero al mismo tiempo pues es como un río que va a desahogar al agua, al mar, quiero decir. Entonces es un esfuerzo una potencia y toda su actividad y toda su motivación pues va encauzada a ningún sitio. Eso básicamente, ese es el por qué nos encontramos en la televisión y los medios tanta propaganda de un lado que no tiene oposición del otro lado. Básicamente es eso, se pacta, se acaba con la actividad obrera o la actividad que pueda impedir
que la empresa reduzca las condiciones las buenas condiciones para el trabajador, a cambio, y todo esto a cambio, la izquierda no dice nada, a cambio de abrirse nuevas causas por las que luchar y protestar, y además sin ninguna oposición de la derecha. Eso es lo que pasa.